Agradezco a Dios por permitirme estar el día de hoy con ustedes compartiendo este tiempo extraordinario, porque sé que así será, un tiempo glorioso en la presencia de nuestro Señor. Quiero pues declarar a esta hora la gracia, el favor de Dios sobre cada uno y le pido al Espíritu Santo que Él esté obrando en nuestras vidas conforme a su voluntad, conforme a su deseo, y que podamos pues todos ser bendecidos el día de hoy. Eh, Quiero que, bueno, a partir de este momento usted pueda saludarnos, pueda colocar allí una palabra de bendición, una palabra que, que bendiga nuestra vida y además bendiga a todas, las personas que, que estén conectadas con nosotros. Ustedes son una bendición, perdón, ustedes son un regalo de Dios que nos bendice, que nos anima a seguir adelante. Y estoy muy seguro que el Señor va a glorificarse en el día de hoy y va a llenarnos con su dulce presencia, va a traer respuestas poderosas a nuestra vida y bueno, en cualquier lugar del planeta donde ustedes se encuentren, quiero bendecirles. Eh, Buenos días a los que están de día, buenas noches a los que están de noche, buenas tardes a los que están en la tarde. A todos quiero saludarles, bendecirles y declarar pues la mano poderosa del Señor moviéndose en tu favor y haciendo lo que es justo, para nuestras vidas. Quiero pedirles por favor entonces un saludo especial allí. Usted nos escribe un saludo y que usted se una conmigo. Únase conmigo para que prediquemos a esta hora. Y la manera como usted lo puede hacer conmigo es compartiendo mm, esta transmisión en vivo, compartiéndola a través de su muro a los grupos diferentes, sea familiares, sea de amigos, donde usted pertenezca, copie el link y, y péguelo allí y compártalo con todas las personas que usted conozca, las personas que usted ame. Hoy es un día maravilloso, hoy vamos a estar celebrando también la cena del Señor. Así que en lo posible voy a tratar de ser breve con lo que quiero compartir con ustedes. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien hermoso que se llama vidas sobresalientes. Así que todo el que tenga una vida sobresaliente el día de hoy, escríbame allí un amén, escríbame un gloria a Dios, escriba una palabra porque usted es un profeta de Dios, una profeta de Dios. Y declara entonces esa palabra viva, esa palabra de bendición sobre todos y cada uno de los que hasta ahora estamos conectados a través de este medio. Y permitamos pues que el Señor haga su obra maravillosa en medio de nuestras vidas y el Señor nos, nos bendiga con su presencia, derrame de su luz, derrame de su bendición, de su gracia sobre cada uno de nosotros. Así que, bueno, el comentario que usted nos haga nos bendice. Cada vez que usted comparta esta transmisión, también será una bendición. Ligia, te bendigo, Ligia. Bendigo a Olguita, Marta,
Chacón, te bendigo. Hay más personas que están conectadas con nosotros. Les pido por favor, si tienen la posibilidad, regálenos un saludo, si no, bueno. De igual manera, gócese en el Señor y comparta este link para que otros también puedan ser bendecidos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta hora que Él llene nuestras vidas, que sacie todo nuestro ser, que Él se levante en nuestro favor, que Él haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas, que nos dé paz, que nos haga ser 1000 veces más de lo que hoy somos. Hasta ahora veo que una sola persona ha compartido esta transmisión. Ayúdeme a predicar. Compártalo, etiquete a alguien y permita que otros puedan ser bendecidos también. Amado Señor, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir la vida de tus hijos. Hoy quiero declarar, Señor, por el poder de tu palabra, que entramos, Señor, en un nuevo mes, un mes de tu bendición, un mes, Señor, donde vamos a ver tu gloria, un mes de autoridad. Este es un mes 5, es un mes gubernamental, Señor, es un mes donde se va a establecer el poder, Señor, del ministerio quíntuple en diferentes lugares del mundo, Señor, aún en nuestra vida. Una unción poderosa, Señor, se va a manifestar en medio de nuestros corazones. Agradezco, Señor, tu bendición, agradezco tu fidelidad y tu amor, Señor, derramado sobre nuestras vidas. Hoy, Señor, quiero unirme a tus hijos, a tus hijas. Quiero declarar en el nombre de Jesús paz en sus corazones, paz. Quiero profetizar, Señor, por el poder de tu palabra, que hay una manifestación gloriosa de tu Espíritu, Señor, en medio de cada vida, en medio de cada familia. Señor, hoy quiero profetizar restauración. Hoy quiero profetizar, Señor, el poder de tu gracia. Ese poder restaurador, ese poder, Señor, que nos bendice, ese poder que nos levanta, ese poder, Señor, que todo lo transforma, Señor. Tu gracia poderosa manifiesta en medio de cada familia, manifiesta en medio de cada hogar, Señor. Yo quiero declarar salud, quiero declarar prosperidad, quiero declarar, Señor, grandeza, quiero declarar, Señor, el mover de tu espíritu, el mover, Señor, de tu amor sobre nuestras vidas. Y quiero, Señor, profetizar que se van a manifestar tiempos gloriosos sobre nuestras vidas a partir de este momento. Y quiero declarar en el nombre de Jesús, Señor, que hay restauración, que hay, Señor, de tu bendición, Señor, manifiesta en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hoy quiero, Señor, profetizar y declarar, Señor, cielos abiertos sobre cada persona, Señor, sobre cada hogar. Y quiero pedirte, Señor, que tú manifiestes tu gloria, manifiestes tu vida, manifiestes, Señor, lo que hay en ti, Señor, en medio de nosotros, y que podamos ser, Dios, restaurados, ser bendecidos, ser rodeados, Señor, de tu gracia, de tu bendición, y que hoy el poder de tu Espíritu, Señor, se manifieste en medio de cada hogar, de cada familia, Señor, y que seamos restaurados, que seamos restaurados, Señor. Que volvamos, Señor, al estado original, como fuimos diseñados por ti, como fuimos creados por ti, Señor, y que sobre todas las cosas podamos ver tu gloria, podamos ver tu bendición y podamos ver, Señor, tu gracia, tu presencia, tu mano poderosa, Señor, moviéndose sobre nuestras vidas. Hoy te ruego, Señor, que tú nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento y sobre todas las cosas, Señor, agudiza nuestra visión. Para este mes 5, yo te pido, Señor, que tú agudices nuestra visión. Permítenos, Señor, permítenos, oh Dios,
visualizar lo que otros no ven, Señor, y que nosotros podamos recibir de tu mano, de tu presencia, ideas poderosas, Señor, para levantarnos y para caminar, Señor, hacia el futuro de gloria y de bendición que tú tienes para nuestras vidas. Señor, te doy muchas gracias, te doy muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por estar con nosotros, por bendecirnos, por ayudarnos y por caminar a nuestro lado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, bueno, a todas las personas que se han seguido conectando, quiero darles la bienvenida, quiero bendecir sus vidas. Eh, Silvia, te bendigo, bendigo tu vida, Julia, allá en Venezuela, toda la familia Zoe, que está en México, en Colombia, en Venezuela. Yo declaro bendición sobre sus vidas, declaro sus cielos abiertos y bueno, expectantes de todas las cosas que Dios ha prometido hacer y que va a hacer en estos próximos días. Estamos viviendo unas horas, unos días cruciales que son de mucha bendición y van a ser de una manifestación gloriosa en nuestro favor. Erwin, hijo, te bendigo, ya en Bogotá. Declaró cielos abiertos sobre tu vida y en el nombre de Jesús estamos creyendo pues que el Señor se va a glorificar y que Dios nos va a ayudar en este momento, que el Señor se va a mover de una manera poderosa y que definitivamente pues su bendición va a alcanzar nuestras vidas. Si usted cree eso, deme allí un amén. Si usted cree que Dios le va a bendecir, que estas próximas horas son para abrazar el milagro de Dios, usted déjeme saberlo, que usted está en la misma sintonía conmigo y que usted está creyendo por todo lo que Dios va a hacer en este tiempo. Entonces, hoy compartir esta palabra para mí es una gran bendición y poder hablar de lo que son las vidas sobresalientes es algo de lo cual a mí me llena de mucha bendición, de mucha tranquilidad. Saber que, bueno, que el Señor en medio de todas las cosas, Él está cuidando de nosotros y que Él va a glorificarse, que Él va a manifestar pues su poder en medio nuestro y va a hacer que su bendición corra como ríos. Yo siento que Dios nos ha permitido vivir este tiempo para enseñarnos algunos principios y para que podamos vivir por ellos. Y además de esto, que hagamos de su presencia un estilo de vida en medio de nosotros. Entonces, cuando hablamos de vidas sobresalientes, hablamos de vidas que se determinan a hacer la voluntad de Dios. Hablamos de vidas que creen lo que Dios habla, que creen lo que Dios habla. No solamente creen en Dios, sino que le creen a Dios. Vidas que son capaces de trascender sus propios límites y que son capaces de llegar a donde otros no pueden llegar y hacer lo que otros no pueden hacer. Eh, Jesús tuvo un grupo selecto de personas que determinaron vivir de esta manera, vivir de una manera sobresaliente, independientemente de sus falencias, de sus errores, de sus limitaciones humanas. Ellos pudieron levantarse y pudieron vivir por encima de la circunstancia, vivir por encima de las cosas que le podían suceder en su día a día. Y definitivamente creo, y estoy convencido de esto, que el Señor a cada uno de nosotros nos ha escogido para algo
sin duda alguna sobrenatural, algo que va a hacernos trascender en medio de los tiempos y que nos va a permitir ver la gloria de Dios en medio de nuestras vidas, de nuestros corazones. Y yo bueno, he estado pensando mucho en esta palabra, he estado meditando en esto, y yo le preguntaba al Señor, yo le decía al Señor, bueno, ¿por qué tú no nos revelas los secretos? ¿Por qué no nos revela cuál fue la clave del éxito de la iglesia primitiva? ¿Cómo esta gente de pronto sin tener una gran preparación, sin ser doctos, sin ser personas sobresalientes en el mundo físico, lograron ser sobresalientes en el mundo espiritual? Porque imagínese esto, que cuando la gente escuchaba hablar, por ejemplo, al apóstol Pedro y al apóstol Juan, que eran los que normalmente hablaban en público, delante de las masas, delante de las personas. A mí esto me llama la atención, y es que la gente decía, pero esta es gente del vulgo, esta es gente común y silvestre, esta es gente que no tiene estudios, es gente que quizás los pueden ver y decían, pues no tienen ningún tipo de preparación, pero ¿cómo es que hablan de las maravillas de Dios de esta manera? Y cómo entonces fue que funcionó la iglesia del primer siglo, la iglesia que estableció nuestro Señor Jesús. Y yo en eso me quiero fundamentar el día de hoy. Quiero regalarte algunos principios y algunos pensamientos que nos tienen que llevar a reflexionar y nos tienen que llevar a tomar decisiones, determinaciones, y replantearnos en algunas cosas. Acostumbramos a las reuniones masivas, y olvidamos lo que era el fundamento real de la iglesia. Nos acostumbramos a tener reuniones en casa, pero en templos, pero nos olvidamos de las reuniones de las casas. Y allí es el principio fundamental para que Dios comience a manifestarse y a hacer cosas extraordinarias. Mire lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, versículos 42, y luego vamos a leer versículos 46 y 47. Hechos 2, 42 dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Mm? Se lo voy a leer nuevamente. Dice Hechos 2, 42. Y luego vamos a leer 46 y 47. Versículo 42 de Hechos 2 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 46. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, yo creo que para poder comprender un poco lo que acá dice, debemos entender el principio o el significado de lo que es la iglesia. La palabra iglesia es una palabra que usó Jesús, y la usó por primera vez cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dice algo a Pedro que a mí me
llamó mucho la atención. Le dijo, bueno, tú eres Pedro. Pedro en griego es Petras, que significa un extracto de la roca, una parte de la roca, de la piedra madre. Y en hebreo es Cefas, que significa lo mismo. Petros y Cefas significan una porción de la roca. Entonces le dijo a Pedro, yo soy la Petra, yo soy la piedra madre, pero tú eres Petros, tú eres una parte de esa piedra. Dice, y sobre esta roca, señalándose a sí mismo, sobre esta Petra, edificaré mi iglesia. Ahora, la palabra iglesia es la palabra eclesía y significa llamados a estar fuera de. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra iglesia. Llamados a estar fuera de el sistema, llamados a estar fuera de la comodidad, quizás, llamados a estar fuera de una vida sin sentido, sino que nos acerquemos a Él y que podamos buscarlo a Él. Ahora, teniendo en cuenta esto, dice que el principio que operaba en la iglesia era que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Por qué en el templo? Porque el templo era el centro religioso de ellos, pero había un lugar en el templo donde ellos podían disertar, donde podían hablar, donde podían recibir una instrucción de la palabra. Pero había algo adicional acá, dice que partiendo el pan en las casas. Y dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, a los que recibían este llamado, ¿verdad? De estar fuera de. Había gente que todos los días se estaba desconectando de una vida rutinaria para conectarse a una nueva vida que ofrecía el estar en comunión, el estar compartiendo unos con otros. Y esto hacía que ellos recibieran favor, ellos tenían favor con todo el pueblo. Es decir, la gente los miraba de una manera diferente y decía, este grupo de personas son sobresalientes. Ellos tienen una vida sobresaliente y yo quiero tener lo que ellos tienen. Yo quiero recibir en mi vida lo que ellos tienen. Mire lo que dice Hechos, capítulo 5, versículo 42. Hechos 5, 42. Dice, y todos los días, en el templo y por las casas, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, yo creo que un elemento medular que se movía y por el cual ellos podían manifestarse era porque ellos tenían reuniones en los hogares. Uno a veces escucha esto y uno lo escucha muy fácil, pero el hecho de tener reuniones en el hogar, desde el primer día que uno empieza con una visión, uno debe entender que no es fácil. Aunque suena fácil, no es fácil. ¿Por qué? Porque es abrir las puertas de nuestro hogar, es entender que nos toca compartir muchas veces con la gente, es entender que nuestra vida debe ser sacrificada. No es lo mismo subir una montaña que descenderla.
porque para subir una montaña, para escalar un monte, se necesita estar vivo. Pero para descender una montaña no necesariamente tienes que estar vivo, porque usted echa a rodar a un muerto por una ladera y él va a descender. Descender es fácil, pero subir es bastante difícil. Y cuando nosotros hablamos de tener reuniones en los hogares, nosotros estamos hablando de escalar una montaña. Estamos hablando que nos va a costar trabajo, pero es algo que debemos hacer, es algo que se convierte en el centro de nuestro crecimiento y de nuestra vida como iglesia. Cuando nosotros logramos entender esto, podemos capturar el pensamiento de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, el apóstol Juan, cuando él hablaba, él quería que, no el apóstol Juan el Bautista, más bien, cuando Juan le hablaba a las personas, él quería que las personas se arrepintieran y cambiaran sus conceptos. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es esta: ¿en qué radica la dificultad de las reuniones en casa? Entonces, radica en que los conceptos humanos nuestros están parcializados hacia ciertos criterios, hacia ciertas cosas. Por ejemplo, creemos que Dios se mueve de una manera sobrenatural en reuniones mm, grandes, en reuniones donde hay mucha gente. O quizás mucha gente se habitúa a la elocuencia del que predica, del que enseña la palabra y se acostumbra a esto. Y de pronto no tiene la sensibilidad para escuchar un mensaje sencillo y poder ganar a otros para, um, para el Señor. Pero Juan habla de algo. Juan comienza a hablar una palabra y él comienza a decirle a la gente: ¿sabe qué? Ustedes tienen que arrepentirse. Y yo creo que el primer ejemplo de arrepentimiento fue la vida del mismo. ¿Usted sabe quién era Juan? Juan era un sacerdote. Juan era sumo sacerdote, digámoslo de esta manera, porque él era hijo de Zacarías, y Zacarías era de una orden sacerdotal que servía dentro del templo. Es decir, Zacarías era de los que ofrecía sacrificios en el lugar santísimo, era un sumo sacerdote. Y Juan debió seguir el rumbo de su padre. De hecho, Juan no debía llamarse Juan debía llamarse Zacarías, igual que el padre. Por eso es que cuando Juan nace, le preguntan a la esposa, a Esther, le preguntan, a Elizabeth, perdón, le preguntan: mira, ¿cómo se va a llamar el niño? Y ella dice: se va a llamar Juan. Y todos miraron inmediatamente a Zacarías y le dijeron: ¿cómo así? Si tu nombre es Zacarías. Entonces él escribió y dijo: se va a llamar Juan. Entonces, desde el principio, la vida de Juan fue una vida radical, fue una vida de arrepentimiento. Juan no vivió en el templo, Juan se fue a vivir al desierto. Juan no comía los manjares que de pronto comían los sacerdotes dentro del templo. Él se dedicó a comer miel y langostas. Es decir, la vida de Juan fue una vida diferente, fue una vida sobresaliente. Y la predicación de él era esa: arrepentíos, convertíos. Señores, arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Arrepentimiento es un cambio en nuestra estructura de vida. Y yo creo que a esto nos ha llevado el Señor durante todo este tiempo de pandemia, en los cuales hemos tenido que atravesar momentos difíciles, momentos que de alguna manera pues nos han marcado, nos han impedido avanzar. Y siento que el Señor con urgencia nos está llevando a un cambio de paradigmas, a un cambio de pensamientos, a un cambio de estructuras, a que miremos las cosas no desde la perspectiva de la religión, de lo que se nos ha enseñado toda la vida, sino que volvamos nuestra mirada al Señor
y que nosotros podamos correr a la presencia de Dios y determinemos ese cambio de pensamiento, ese arrepentimiento en nuestra vida y comencemos a caminar hacia lo que Dios tiene, para nuestra vida. Mateo 3, versículos 1 y 2, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Él no predicaba en la ciudad, él no predicaba en el templo. Él predicaba en el desierto de Judea y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando Juan hablaba de esto, Juan lo que estaba diciendo es, señores, llegó el tiempo en el que tenemos que cambiar todos los viejos conceptos que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Él les decía con su testimonio, con su ejemplo, lo que les había comentado. Él decía, con su ejemplo, ustedes vieron que mi padre Zacarías era un sacerdote. Yo debía estar en ese lugar, pero por causa del reino, yo tuve que dejarme permear por el Señor, por el Creador, y entender que yo soy el que va a abrir, yo soy la punta de lanza que va a abrir el camino para que el Mesías pueda entrar en escena. Yo soy el que va a introducir al Mesías dentro de Israel y el que va a traer bendición a toda esta generación. Usted se imagina que Juan se hubiese encaprichado y diga, pero es que yo soy el sacerdote. Yo que tengo que estar comiendo langostas, que tengo que estar comiendo miel, que tengo que estar viviendo yo en el desierto, que tengo que estar yo vistiéndome con pieles de camello, vestidos tan ordinarios, pudiendo tener la mejor ropa. Él se determinó, él dijo, yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar los paradigmas, yo tengo que cambiar los viejos conceptos en mi vida y alinearme a lo que Dios tiene para mí. Entonces, Juan les decía esto, yo estoy aquí para que ustedes cambien sus viejos conceptos, para que ustedes desechen las cosas viejas y ustedes crean en Jesús, escuchen la enseñanza de Jesús, porque Jesús lo que vino fue a traer un nuevo comienzo. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto! El Señor vino a traer un nuevo comienzo para nuestra vida. Ahora, el Señor Jesús también desea que las personas se arrepientan y que cambien sus conceptos. Juan exclamó, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jesús también lo dijo. Jesús también dijo arrepentíos. Ahora, si Jesús lo dijo fue porque quizás muchos no le prestaron atención al mensaje de Juan. Y él necesitaba reforzar esto. Mire lo que dice Mateo, capítulo 4, versículo 17. Dice que desde entonces, Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento, señores, es un cambio de conceptos. Arrepentimientos es un cambio de estructura de pensamiento. Arrepentimiento es dar un giro en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios, en nuestra manera de ver al Señor. ¿Usted cree que ellos no querían estar cerca de Dios? Ellos creían estar muy cerca de Dios. Sin embargo, la predicación era esta, arrepentidos. Cambia tus conceptos, cambia tu estructura, cambia tu manera de ver las cosas. Debemos comprender en la estación en la que estamos. Debemos comprender el tiempo que estamos viviendo, la circunstancia en la que estamos atravesando. Señores, estamos llegando al final de los tiempos. La venida de nuestro Señor es inminente. Estamos viendo cada día cómo hay manifestaciones
más grandes, proféticas de las cosas que sucedían, que venían a suceder o que van a suceder. Estamos viendo cómo cada día se están cumpliendo más las palabras, se están cumpliendo más los tiempos y necesitamos entonces levantarnos. Yo bendigo tu vida, Rosa María, bendigo tu vida, Pastor Smith, un predicador incansable, un hombre de Dios, un hombre del corazón de Dios. Yo te bendigo, mi pastor. Y así bendigo la vida de cada uno de ustedes. Te bendigo, Erwin, te bendigo, Olga, te bendigo, Marta, Ligia, te bendigo, eh, eh, Silvia, te bendigo en el nombre de Jesús. Y yo les pido encarecidamente, abrácenme esta palabra en su corazón. Estamos viviendo el final de los tiempos finales. Dios nos ha permitido estar acá. Dios nos ha permitido estar acá, viviendo esta hora. Y es para que su gloria se vea sobre nuestra vida. Necesitamos cambiar. Entonces, esto es lo que significa arrepentimiento, cambiar nuestros conceptos. Cuando el Señor envió a los 70 discípulos, ellos también le predicaron a las personas que debían arrepentirse. Ellos no tenían un mensaje diferente. Lucas capítulo 10, versículos 9 al 11. Lucas capítulo 10, versículos 9 al 11. Jesús les dijo, vayan, sanen a los enfermos que haya en la ciudad donde ustedes entren y díganle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cambien la estructura de pensamiento. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amados, el reino del Señor está en medio nuestro. El reino del Señor está en medio de tu casa. El reino del Señor está en medio de tu vida. Necesitamos predicar, necesitamos hablar, necesitamos prestar nuestra casa. Nuestra casa tiene que convertirse en un púlpito. Nuestra casa tiene que convertirse en un lugar, en un epicentro de un avivamiento poderoso que Dios va a traer sobre la tierra en estos últimos tiempos. Usted necesita levantarse conmigo. Usted necesita decirle, Señor, yo te quiero prestar mi vida, te quiero prestar mi casa para que tú obres. Ahora usted me dirá, pero apóstol, es que yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo predicar. Mire, haga algo. Invítelos un día como hoy. Invite a sus vecinos, invite a su familia, con todos los protocolos de seguridad. Digan, vénganse bien protegiditos, pero vengan a mi casa porque los quiero invitar a que reciban una palabra de bendición. Y un día como hoy, usted lo puede poner, puede transmitir esto en un televisor, en un computador, donde sea. Usted puede reproducir esta palabra. Lo que acá predicamos, lo que acá enseñamos, porque estamos viviendo en días peligrosos, estamos viviendo tiempos finales y usted y yo necesitamos estar apercibidos de lo que está sucediendo y necesitamos prestarle nuestra vida al Señor para que Él obre, para que Él se manifieste en medio de muchos hogares y de muchas familias. Escucha, dijo, mas en cualquier ciudad donde entréis. Esto le dijo a los 70. Y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Quizás va a haber gente que no te escucha. Quizás va a haber gente que te rechaza. Quizás va a haber gente que no se sensibiliza con este mensaje, con esta palabra. Pero tú no puedes dejar que tu casa se pierda. No puedes dejar que tu vida se pierda. No puedes dejar que tu familia se pierda. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo.
Tú tienes que hacer algo en estos tiempos, tú tienes que levantarte en estos tiempos, tú tienes que sentir en tu corazón el dolor de la pérdida. Hay mucha gente que está corriendo hoy desorientados, no saben qué hacer. Señores, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos cambiar nuestros conceptos. Necesitamos hacerlo. Escucha, en el día de Pentecostés, cuando estaban todos los discípulos, estaban unidos, estaban los 120 allá en el aposento alto, el Espíritu Santo descendió y Pedro se puso en pie y él también pronunció las mismas palabras. Él también pronunció las mismas palabras. Él le dijo a la gente, arrepentíos y convertidos. Escucha. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Yo no le estoy hablando algo que la Escritura no lo enseñe. Hechos 2, 38. 2:38. Dice así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Wow. El Espíritu Santo es un regalo. El Espíritu Santo es una gracia que se recibe solamente cuando cambiamos nuestros conceptos, que se recibe cuando cambiamos nuestra estructura de pensamiento. El Espíritu Santo de Dios es una gracia, es un don que se recibe cuando hay arrepentimiento, cuando hay un giro en nuestra vida, cuando hay un cambio de paradigmas, cuando dejamos de vivir de una manera religiosa. No es suficiente, señores, con conectarnos un día, recibir una palabra. No, esto no es suficiente. Necesitamos hacer presencia en cualquier lugar donde nos encontremos. Entonces, él les decía que ser bautizados, en otras palabras, significa entierra toda tu vejez. Perdón. Entierra tus viejos conceptos. Bautizarse significa sumergirse. Y cuando tú te sumerges en él, entonces cuando tú emerges, luego de ser sumergido, cuando tú emerges, tú naces para una nueva vida, naces para un nuevo concepto, naces para una nueva forma de ser. Entonces, Dios quiere que nosotros enterremos todo lo que hemos recibido como una herencia religiosa sobre nuestras vidas. Hay gente que se ha vuelto egoísta con lo que ha recibido del Señor. Hay gente que dice, no, pues, que cada quien se esfuerce por recibir la salvación. Pero usted y yo somos una respuesta de Dios para su vida. Usted y yo necesitamos levantarnos hoy. Usted y yo necesitamos abrir un espacio en nuestra casa, un día a la semana, para que podamos compartir una palabra y podamos bendecir la vida de otras familias, de otras personas. Escúchame esto. Las reuniones en los hogares, las reuniones de hogar, son el fundamento de las reuniones de la iglesia. Entonces, lo que yo quiero transmitirte hoy es que para tener una vida sobresaliente, debemos conocer cuál es el fundamento de la iglesia. Y eso es lo que estamos hablando hoy. Eso es lo que estamos hablando hoy. En cualquier cosa que usted haga, siempre habrá una base o siempre habrá un fundamento. Usted trabaja porque usted tiene una convicción. Las matemáticas tienen un fundamento. Todas las ciencias tienen un fundamento.
aún nuestro lenguaje tiene un fundamento. El fundamento de la lengua es el abecedario, por ejemplo. Son 28 letras que tiene y de ellas se forman todas las palabras, todos los conceptos y todas las cosas que hablamos, que compartimos. Este es un fundamento. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es entonces el fundamento de la iglesia? Y esto no es difícil descubrirlo, porque el libro de Hechos nos habla de esta realidad, que es lo que le estoy compartiendo. Entonces, el libro de los Hechos nos expresa, por ejemplo, de qué manera los 3.000 que se convirtieron con el sermón de Pedro y luego los 5.000 que se convirtieron. Estamos hablando de 8.000 personas. Ellos se reunieron después de ser salvos. Es decir, ellos se reunían en el templo y de casa en casa. Ellos no solamente asistían a una reunión multitudinaria, una reunión grande, sino que luego de esto comenzaban a reunirse en las casas y en las casas. Tenían comunión unos con otros. Qué importante es esto. En las reuniones grandes, ¿saben? Se perdió la comunión unos con otros. Hay gente que llega a las reuniones, ni siquiera saluda, ni siquiera da un buenos días. Uno no sabe en qué condición está. Y se va de la reunión sin ni siquiera cruzar una palabra con una persona. Hay gente que son NNs dentro de congregaciones. Nadie sabe quiénes son. No tienen con quién hablar, no tienen una guía, un direccionador. Pero en las reuniones de casa, la gente se desinhibe. Hay gente que comienza a hablar de sus dramas, de sus situaciones. Y nosotros podemos ayudarlos y podemos bendecir sus vidas. Escúchame esto. Ellos no iban todos los días al templo, 38.000 personas allí reunidas y Pedro y Juan hablándole, porque ellos eran los que hablaban en público, a las masas. No, había gente que los recibía en la casa y cuando estaban en la casa, escúcheme bien, ellos no hablaban de la ley, ellos no hablaban de Moisés, ellos hablaban del mensaje que escuchaban de Pedro y de Juan. Ellos hablaban de la gracia, hablaban del amor de Cristo. Cristo se convertía en el centro de las reuniones dentro de la casa. ¿Sí me entiende? Ellos compartían a Cristo, compartían una vida de iglesia. Ellos se separaban de un sistema, se separaban de una manera de pensar, se separaban de una estructura para llegar a un lugar donde encontraban alivio, donde encontraban paz, donde encontraban bendición. Tu casa, tu oikos, tiene que convertirse en una casa Zoe, en una casa donde se imparta la vida de Dios. Un oikos Zoe debe existir, una casa Zoe. Alguien debe llegar a tu casa y debe levantarse y debe decir gracias Dios por haberme conectado con Olga, por haberme conectado con Marta, por haberme conectado con Silvia o por haberme conectado con Ligia. Gracias Dios por haberme conectado con Julia, por haberme conectado con Rosa María, por haberme conectado con Erwin. Gracias Dios por la vida de este hombre, de esta mujer. Sabe, la gente te va a agradecer cuando tú te conviertas en el canal que Dios va a usar, en el instrumento que Dios va a usar para transformar vidas. Escucha, las reuniones en casa, entonces, se convertían en el fundamento de las reuniones de la iglesia. Una vez que las reuniones grandes cesaron, porque a ellos también se les acabó la reunión grande. Ay, apóstol, ¿cómo usted dice? Sí, Señor, porque en Jerusalén hubo persecución contra la iglesia y todos fueron dispersos. ¿Sabe quiénes fueron los únicos que quedaron en Jerusalén? Juan y Pedro. El resto de los discípulos, de los apóstoles, fueron dispersos por la tierra. Pero la pregunta es esta, ¿la iglesia se acabó por eso? No, la iglesia no se acabó.
Mira, 40 años después de la manifestación de Jesús, el Señor Jesús dijo, no pasará esta generación cuando este templo sea destruido. Y en el año 70 después de Cristo, escúchame esto, en el año 70, Tito destruyó el templo. Y desde ese tiempo no se ha podido reedificar el templo. Pregunto, ¿la iglesia se acabó porque ya no podían ir al templo, porque ya no podían hacer una reunión masiva? No, la iglesia no se acabó. ¿Por qué? Porque había gente arrepentida, porque había gente que cambió de paradigmas, porque había gente que cambió los conceptos, porque había gente que decía, no puedo dejar morir la llama, el fuego de Dios que hay en mi vida, no lo puedo dejar morir. No puedo dejar morir esto que yo recibí un día. No puedo dejar que desfallezca en mí el poder de Dios. Yo me tengo que convertir en esa llama, me tengo que convertir en ese fuego, me tengo que convertir en esa persona que hable la verdad de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don, aviva el fuego del don. Y el don es el Espíritu Santo. Aviva el fuego del don que recibiste por la imposición de las manos. Olga, aviva el fuego del don que está en ti. Marta, aviva el fuego del don. Ligia, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Nosotros no tenemos una religión, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios poderoso. Usted y yo necesitamos levantarnos. Erwin, tienes que levantarte, hijo. Tienes que levantarte. Todos ustedes que están conectados conmigo en esta hora tienen que levantarse. Tienen que decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi casa. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Después que fueron esparcidos, después que les cerraron el templo, que era el centro religioso de su vida, Dios se los tuvo que quitar. ¿Para qué? Para que afianzaran lo que habían recibido. Ellos entendieron, la iglesia no es ese lugar, la iglesia no es ese recinto, la iglesia soy yo. Yo estoy llamado a traer cambios, a traer transformación. Entonces, ¿sabe lo que hicieron ellos? Ellos condujeron a las personas a la salvación en todos los lugares donde fueron. Tú no estás limitado. A donde quiera que el Señor te lleve, habla de Él. Llama a la gente al arrepentimiento. Primero hazlo tú. Arrepiéntete hoy. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Bautízate en el Señor Jesús. Sumérgete en su presencia. Sumérgete en Él, porque se va a activar la gracia del Espíritu Santo en tu vida y vas a comenzar a predicar, vas a comenzar a hablar de la grandeza de Dios. Esos milagros que tú estás esperando que te sucedan, se te van a activar el día que te arrepientas, el día que cambies tu estructura de pensamiento. Ese día se te va a activar todo, se te va a activar todo. Wow, yo siento la presencia del dulce Espíritu de Dios en medio de nuestras vidas. Escúchame esto. El contenido de nuestras reuniones y el contenido de las reuniones en casa tiene que ser Cristo. Entonces, para que una reunión en casa perdure, para que tu familia se enamore del Señor, al primero que debemos traer a la casa es a Cristo. Cristo es lo único que no se marchita. Cristo es lo único que no mengua. Se puede acabar todo, se puede acabar el dinero, se nos puede acabar la ropa, se nos puede acabar los recursos, se nos pueden acabar los amigos, se te puede terminar todo, todo se puede acabar, pero lo único
único que no se va a terminar es Cristo. Él siempre va a estar para ti. Él siempre va a estar contigo, Él lo prometió. Que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Necesitamos avivarnos, necesitamos levantarnos. Escucha, Cristo es el mejor amigo que nosotros tenemos. A veces la gente no te va a entender, pero Dios se va a proveer de personas que te honren. Dios se va a proveer de personas que cuiden de ti. Por eso es imperante que hoy usted y yo cambiemos los conceptos. Señores, no hagamos tanto hincapié en las reuniones grandes, en las reuniones presenciales, en estar reunidos en un lugar, en un recinto. Yo sé que es importante, la unción corporativa es importante. Y así como tenemos dos hombros, dos ojos, somos simétricos, dos oídos. Yo sé que hace falta las reuniones grandes, pero principalmente las reuniones de hogar. Esas son las que le dan crecimiento a la iglesia. Escuchen, nosotros debemos pensar que una reunión en nuestra casa, en nuestro hogar, está al mismo nivel que una reunión que hagamos en un lugar grande. Escuchen, nosotros a través de las reuniones grandes, de las reuniones de hogar, perdón, podemos retener a la gente. Entonces, cuando se trata de la obra de Dios, el comienzo siempre es lo mejor. Pero después que la obra de Dios le es confiada al hombre, muchas veces comienza a ir cuesta abajo. El Señor nos entrega cosas arriba y nos dice, esto es lo que hay que hacer. Entonces, el comienzo de los hechos fue excelente. Hasta el día que ellos fueron esparcidos. Mientras podían ir al templo, mientras podían... Sí, ellos estaban como una pista de patinaje. ¡Wow! ¡Qué bueno! Vamos al templo, predicamos, se convierte en 3,000, luego se convierte en 5,000 y bueno, los llevamos a la casa, pero cuando los persiguieron, cuando los persiguieron, entonces las cosas comenzaron a ponerse cuesta arriba. Señores, no estamos viviendo tiempos fáciles. Usted y yo tenemos que convertirnos en una diferencia para el resto de la gente. Escuchen. El Señor permitió que esto sucediera, que ellos fueran esparcidos, para que se activaran los hogares, para que se activaran las casas. O sea, Dios lo que quería era conducir a las personas al verdadero fundamento de la iglesia. Hoy estamos en el verdadero fundamento. Cada uno estamos en nuestro hogar y estamos recibiendo esta palabra. Y desde allí debemos fomentar lo que el Señor nos está hablando. Entonces, el esfuerzo que usted y yo pongamos ahora es lo que va a determinar si de aquí en adelante nosotros vamos a tener éxito. Y si el Señor logra abrir un camino entre nosotros. Si esto no es así, señores, Dios va a tener que levantar gente, buscar a otras personas. Y nosotros, lamentablemente, iremos cuesta abajo, llegando a ser un grupo más de cristianos común y corriente, de los que abundan. Yo no quiero eso. Yo quiero que usted y yo nos levantemos. Yo quiero que tu casa sea bendecida. Yo quiero que tu familia sea levantada. Yo quiero que tu familia sea restaurada. Yo quiero que tu esposo, que tu esposa se convierta en un baluarte, se convierta en una puerta de bendición para mucha gente. Yo quiero que tu casa sea un epicentro de avivamiento, que todo el que pise tu casa reciba un milagro de parte del Señor. Y tú tienes cómo hacerlo, tú tienes. Entonces, la manera como nosotros podemos lograr la edificación es a través de las reuniones en las casas, en los hogares. Señores, si amamos al Señor,
Como todos los días le decimos en nuestras oraciones, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, Dios, yo te amo. Y yo no lo dudo que usted ame al Señor. Pero si amamos al Señor, entonces nosotros tomemos en serio las cosas del Señor. Si amamos de verdad al Señor, tomemos en serio las cosas del Señor. Entonces tu amor por el Señor no debe ser un hablar en vano, no debe ser un te amo por decirle, porque quieres manifestar un sentimiento. La escritura nos enseña entonces una forma en la que Dios quiere edificar su iglesia, de alcanzar su meta. Dios quiere alcanzar un propósito y esta manera es realizar las reuniones en casa. Señores, debemos cambiar nuestros conceptos. Debemos cambiar nuestros conceptos. Escuchen, no queremos tener jueces. ¿Sabe lo que sucedía en el tiempo de los jueces? Ellos se levantaban, Dios levantaba un juez y el juez se convertía en el foco espiritual, en el referente para toda la nación. Entonces el juez se convertía en el centro de todo. Nosotros no queremos jueces. Es decir, no queremos figuras sobresalientes. Necesitamos todos sobresalir. Necesitamos todos predicar. No necesitamos un predicador elocuente que todos los domingos nos traiga un gran mensaje, una gran palabra. No. Usted es el escogido. Usted es el elegido. ¿Mm? Entonces, porque nosotros amamos al Señor y tomamos en serio sus cosas, sus caminos, entonces, escúcheme esto, nosotros oramos diariamente, leemos la palabra, aprendemos la verdad, vemos la luz, experimentamos a Cristo diariamente y laboramos en Cristo. Y si esto es así, entonces debemos predicar el Evangelio y debemos guiar a los hermanos, a las hermanas a estar firmes. De modo que todos nos convirtamos en soldados, en un ejército que esté en todas partes. Usted no necesita a nadie que lo esté empujando. Usted no necesita. Usted es un protón. Usted tiene el poder de Dios. Usted tiene la fuerza de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Y por lo tanto, usted debe decirle, Espíritu Santo, inicia la obra en mí para que un recién salvo pueda hablar. Mire, una persona que conoce al Señor cambia de concepto. Una persona que conoce al Señor deja de ser quien era. Lo que te quiero decir es que podemos arrepentir, podemos cambiar. Cada familia tiene que convertirse en un altar. Todos tienen que hablar. Toda persona tiene que convertirse en un predicador. Yo creo, señores, que estamos recibiendo un llamado el día de hoy de parte de nuestro Señor. Y yo quiero pedirte, quiero aprovechar este momento para que allí donde estás tú tomes el pan y el vino. Porque la Biblia dice que cada vez que nosotros tomamos del pan, comemos del pan y tomamos de la copa, nosotros estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Hoy con este pan que tengo en mis manos, que representa el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que fue molido, ese cuerpo que fue torturado, ese rostro que fue desfigurado, esa frente, esa cabeza que fue horadada por las espinas, esas manos que fueron traspasadas, esos pies que fueron traspasados por amor a ti y a mí, hoy está en nuestras manos, en la figura de este pan.
Entonces, cada vez que nosotros comemos este pan y tomamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Su retorno es inminente. Su regreso está cerca. Usted y yo necesitamos levantarnos el día de hoy y creer por un milagro para nuestra vida. Así que cuando usted coma de este pan, usted lo va a hacer en memoria de Él. Y hacerlo en memoria de Él no es recordarlo, es tenerlo presente. Es tenerlo presente. Todos los días vas a tener presente a tu Señor. Y le vas a amar. Y le vas a servir. Porque Él es tu fuente de bendición. Cuando comas de este pan, yo lo voy a compartir con mi esposa que está aquí conmigo. Escúchame, cuando tú comas de este pan, el Espíritu Santo se va a derramar de una manera poderosa, sobrenatural en tu vida. Y vas a experimentar la gracia y la bendición de Dios. Va a haber salud sobre tu cuerpo. Va a haber un crecimiento financiero, va a haber prosperidad. Escucha, cuando te hablo de prosperidad, no te hablo de tener abundancia de dinero, sino que vas a ser próspero. Todo lo que hagas te va a salir bien. Todo lo que emprendas va a tener éxito. El Señor está contigo. Hoy declaro paz y bendición sobre tu vida y sobre tu casa. Come del pan y disfruta de la presencia de Dios. Señor, te adoramos. Jesús, te exaltamos. Tuya es la gloria. Tuya es la honra. Tuya es la alabanza, Señor. Señor, te doy gracias. Y hoy te pido, Señor, que tú manifiestes tu gloria y tu bendición, Señor, en cada hogar, en cada familia. Hoy declaro, Señor, tu presencia y tu bendición sobre cada uno. Y te pido que el poder de tu Espíritu sea derramado, Señor, de una manera sobrenatural en nuestro favor. Cuando Jesús tomó la copa, dijo, esta es la nueva alianza, el nuevo pacto que yo hago con ustedes. Cada vez que la tomen, háganlo en memoria de mí. Y si Él establece un nuevo pacto es porque hay mejores promesas para nuestra vida. Por lo tanto, yo declaro hoy en el nombre de Jesús que cuando participes de esta copa, cuando recibas lo que Dios tiene para tu vida, entonces vas a dimensionarte en el nuevo pacto y en las cosas que Dios desde la eternidad levantó, creó, formó para ti y para mí. Yo declaro salud, declaro que te vas a comer tus enemigos como pan. Y que cuando tomes de esta copa, entonces la bendición total de Dios llegará sobre tu vida. Toma de esta copa. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios eterno. Gracias, Padre. Señor, hoy bendigo cada vida. Bendigo cada familia. Bendigo cada hombre, cada mujer, Señor, que se ha conectado con nosotros en este tiempo. Yo te pido, Señor, que tú aumentes su sementera. Que tú bendigas, Señor, el fruto de su mano. Que cada semilla, cada diezmo, cada ofrenda, Señor, que hoy vaya a ser colocado, tú lo multipliques, Señor, y que tú traigas sobreabundancia para cada uno de ellos. Señor, al que no tiene, dale. Al que no tiene, provéele, Señor. Provéele de un trabajo, provéele, Señor, del medio para conseguir los recursos que necesita para su vida. Hoy declaro, Señor, que
el poder de tu gracia sobre nuestra vida, el favor que nos vas a dar, Señor, para con la gente, nos va a abrir puertas y vamos a ver tu gloria, vamos a ver tu presencia y tu bendición en nuestra vida. Señor, yo te doy gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por estar con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Si tú vas a poner hoy tu semilla, tu diezmo, tu ofrenda, tu primicia, si tú vas a honrar a Dios con tus bienes, allí en el chat hay un enlace, un link que usted puede tocar y ese link te va a llevar a una información que tú necesitas saber para hacer llegar tu ofrenda el día de hoy. No retengas tu mano. No digas es que no tengo, no tengo. No, la verdad no tengo. Haz un esfuerzo, haz un esfuerzo, porque cuando tú das, la ventana de los cielos se abre sobre tu vida y sobre tu casa. Yo declaro la paz de Dios sobre ti. Declaro la bendición de Dios. Haz conmigo algo hoy. Comparte esta transmisión. Comparte este video con alguien. Alguien necesita escuchar esta palabra. Conviértete en un predicador. Predica conmigo el día de hoy. Solamente 2 personas lo compartieron. Hazlo tú también. Compártelo hoy. Compártelo. Deja que alguien sea bendecido por Dios. Les amo. Sigo orando por sus vidas. Seguimos orando con mi esposa y creyendo que estos son mejores tiempos para nosotros. Declaro paz, shalom, y los espero este miércoles a las 7 de la noche en nuestro Aviva Soy. Paz, 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 en el nombre poderoso de Jesús. Los amo mucho, los bendigo y saludos, saludos. Chao, bendiciones, bendiciones.